Buenos días a toda la congregación. Ha sido un tiempo maravilloso el que hemos tenido durante la alabanza. Y yo quiero invitarles, como oraba el pastor ahora, que mantengamos ese corazón, esa actitud de dejarnos guiar por el Señor. El mundo cristiano, hoy domingo, último día de la Semana Santa, celebra Domingo de la Resurrección. Es un evento que es universal dentro de todos aquellos que profesan la fe cristiana. O sea, no se limita solamente al pueblo evangélico. Lo que se conoce como el cristianismo de Occidente hoy celebra el Domingo de Resurrección, que en otros contextos es llamado el Domingo de Pascua. Y hoy vamos a referirnos no a la Pascua o al Domingo de Resurrección, sino a la resurrección en sí. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra sobre la resurrección del Señor? Y en términos generales sobre la resurrección. Y vamos a basarnos en una de las cartas del apóstol Pablo, la que le escribe a la iglesia que se encontraba en Corinto. Y vamos a leer, y ahí los invito a que abran sus Biblias, en el capítulo 15. Vamos a leer los primeros 20 versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 1 en adelante. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
¿Qué es la resurrección? Parece un concepto fácil de entender, pero créanme que no ha sido fácil de asimilar. Todos alguna vez hemos tenido contacto con alguien que ha fallecido, alguien que ha muerto, de alguna manera. Todos tenemos conocimiento cercano de lo que es la muerte. Y ese conocimiento nos ayuda a entender qué puede ser la resurrección. La resurrección es volver a la vida. Valga la redundancia, alguien que muere y que vuelve a la vida. Parece un concepto sencillo, pero ha sido difícil de asimilar. Porque si yo les pregunto lo que nos dijo el pastor ahora, a ese Jesús que estábamos adorando, que estábamos alabando, ¿dónde se encuentra hoy domingo? ¿Dónde está Jesús hoy? Y nosotros que nos profesamos cristianos, creyentes, increíblemente podemos tener diversidad de respuestas. ¿Dónde está Jesús? Y el pastor lo dijo, Cristo resucitó. Cristo está vivo y tiene un cuerpo glorificado, pero al fin y al cabo es un cuerpo que tenía las huellas de la crucifixión. Cristo está vivo, pero ¿qué sucede en nuestra cabeza para entender que Cristo puede ser como uno de nosotros que puede sentarse aquí? ¿Dónde está el Señor ahora? La Biblia nos dice que el Señor se encuentra a la diestra de Dios Padre. Pero la palabra nos ayuda a adentrarnos en ese misterio, en ese milagro, el milagro de la resurrección. La resurrección es volver a la vida, pero la resurrección del Señor Jesús es el pilar fundamental del Evangelio. Nosotros no podemos llamarnos evangélicos si tenemos duda de la resurrección del Señor. Resurrección física, corporal, material, como nos estamos viendo ahora. Si en nosotros hay un tipo de duda de la resurrección del Señor, créanme, no seríamos creyentes, no seríamos cristianos. La resurrección del Señor es el fundamento, es la piedra angular, es el eje de la esperanza que nosotros tenemos de algún día ser resucitados como el Señor. Y por eso el apóstol va a trabajar constantemente, casi todo el capítulo, con esta idea. La resurrección del Señor como pilar, como fundamento para la esperanza nuestra de la resurrección corporal, nuestros cuerpos. Y la palabra enseña que esa resurrección va a ser con cuerpos glorificados. Glorificados. Nosotros nos reunimos los domingos no por un capricho, no por acomodarnos a los días de trabajo o a las ocupaciones. El domingo es el día en que conmemoramos la resurrección del Señor. Y este domingo, domingo de resurrección, cobra mayor importancia porque se da en el contexto de la Pascua. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que está en Corinto, tenía un convencimiento genuino de la resurrección del Señor. ¿Cómo no iba a él a creer plenamente en la resurrección si él fue testigo ocular del mismo Señor? Pero a la vez que él cree en la resurrección del Señor, para él es importante creer en su propia resurrección, y no solamente la de él, sino la de todos los que están en el Señor. Quiero que busquemos un momento en 2 de Corintios. Vayan en su Biblia al segundo libro que sigue. 2 de Corintios, el capítulo 4, en el verso 14, el apóstol dice:
Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque ahora lo que va a defender el apóstol ya no es la resurrección del Señor, porque él ya tiene un convencimiento de eso, sino la resurrección ¿de quién? De todos, la de él mismo y la de todos los que están en el Señor. Pero vean que esa seguridad o convencimiento o creencia en la resurrección, como dicen algunos, no es que se haya generado solamente en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos del apóstol. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que en el Antiguo Testamento ya había una noción de la resurrección de los santos y la resurrección del Señor. La idea de la resurrección no es tardía como algunos pretenden, es vieja, es antigua. La Biblia tiene que darnos fe de ello. Vayamos a Salmos 49 en el verso 15, mucho más atrás. Salmos 49 en el verso 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. El Seol, en el pensamiento judío o hebreo, es el lugar de los muertos, de la muerte, el equivalente al Hades de los griegos. Y el Salmo dice que Dios va a rescatar del Seol, lo redimirá del poder de la muerte y lo llevará consigo, dice el salmista. El Salmo 73 en el verso 24 también dice, Salmo 73 verso 24: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El salmista entiende que su destino es la presencia del Señor, estar ante su Señor. Por eso dice: me recibirás en gloria. Tú me recibirás, tú me recibes en gloria. El profeta Daniel, capítulo 12 en el verso 12, también se explaya en la idea de la resurrección. Daniel 12:12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, para siempre. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esas palabras tienen mucho. Job 14:14. Job 14:14. El fiel Job se hace una pregunta que no solamente él se la ha hecho, una pregunta tan común en la humanidad. Dice Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Es posible la resurrección? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga ¿qué? Mi liberación. Y el mismo Job, en el capítulo 19, en los versos 25 al 27, nos dice la palabra: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Una certeza
de la resurrección, de volver a la vida después de haber experimentado la muerte. Muy claro. El Antiguo Testamento nos da testimonio de la resurrección, no solamente del Señor, sino de los santos también. Pero hoy vamos a volver al capítulo 15 de Primera de Corintios. Quiero que vayamos allá y vamos a mirar algunos aspectos de este texto. La idea de la resurrección en el Nuevo Testamento se encuentra por lo menos 104 veces. Recuerden que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Es una idea que es común. ¿Y cómo de lo que se desprende de ahí, haciendo un análisis inverso de la resurrección, cómo podemos nosotros garantizarle la perdición eterna a una persona, a alguien? En otras palabras, si ustedes quieren saber si alguien se va a perder, ustedes quieren saber, o incluso si ustedes quieren hacerse un examen y saber si ustedes no van a estar en el cielo, háganse la pregunta: ¿niego yo la resurrección del Señor? ¿Niego yo que Cristo resucitó en carne, en cuerpo, un día como estos? Y si la respuesta de ustedes es: yo no tengo certeza de la resurrección del Señor, creo que en mí hay duda de que Cristo haya resucitado, mi invitación en este preciso momento es que usted diga: Señor, perdóname, porque yo no creo que tú hayas resucitado, pero ahora, por el poder que tú das con tu Santo Espíritu, establece ese convencimiento en mi vida del que tu Hijo amado, el Señor Jesús, volvió de la tumba, volvió de los muertos y ahora vive plenamente. Es tal vez, o no es tal vez, es el único requisito, un requisito para decir no vamos al cielo, negar la resurrección del Señor. Leamos los dos primeros versículos del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. En este versículo, Pablo está hablando sobre lo que le ha enseñado hasta ese momento, lo que ha sido su ministerio, que ha sido la predicación del evangelio. Y él dice dos cosas ahí en cuanto a lo que él ha hecho, pero lo que su audiencia también ha hecho. Él dice: yo les he predicado el evangelio, pero ustedes lo han recibido, y no solamente lo recibieron, sino que han perseverado en él. Esas dos actitudes que tiene la audiencia de Pablo, de haberlo recibido y de haber perseverado en el evangelio, nos ayuda a entender un poco lo que es perseverar en la fe. Porque muchos podrían pensar: si tú crees en Cristo, ya tienes el cielo ganado. Aquí Pablo está dando la idea de la perseverancia de la fe, pero no está diciendo que la perseverancia entendida aquí sea lo que garantiza la salvación de las almas. No. El apóstol Pablo está hablando de la actitud que hay en su auditorio, que es recibir y perseverar. Pero en el versículo 2, cuando dice:
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Habla de dos caminos como se ha recibido la palabra. El primero es el que retiene la palabra, que tiene un camino que lo lleva hacia la ¿qué? Hacia la salvación. Pero dice también, si esto no ha ocurrido, entonces creísteis en vano. Y la pregunta que salta aquí es, ¿se puede creer en Cristo? ¿Se puede creer en Dios vanamente? ¿Cómo es posible eso? Si somos una comunidad de creyentes, nosotros creemos, porque Él dice que es posible creer en vano. Para entender eso hay que entender la contraparte, que dice, si ustedes retienen lo que yo les he predicado, camino de salvación, pero si no lo retienen, han creído en vano, se pierden. Hay una ilustración que nos ayuda a entender qué es creer. Resulta que un día un ateo es una persona que no es que no cree en Dios, sino que no acepta a Dios. Ateo significa sin Dios, no quiero saber nada de Dios. Si existe, si no existe, no me interesa. Ese es un ateo. El ateo pelea con Dios. Ateo es sin Dios. Iba un ateo por un camino y de pronto resbaló, y al resbalar cayó en un precipicio. Es una ilustración, dice que el ateo cae y al resbalar cae al precipicio y logra sujetarse de una rama. Y al estar pendiendo de la rama, empieza a pensar en su situación. Y dice, el único que me puede salvar en este momento es Dios. Pero yo no creo en Dios. Dios me puede salvar, pero yo no creo en Dios. ¿Qué haré entonces? Y el ateo, después de pensar, exclama y le habla a Dios. Dios, yo sé que nunca he creído en ti, pero si me salvas, voy a creer en ti para siempre. Dios lo escucha y le dice, voy a creer lo que dices. Suéltate de la rama y voy a enviar ángeles para que te sostengan y te regresen al camino. El ateo se queda pensando, mira hacia arriba y la expresión que tiene es, ¿hay alguien más allá arriba que me esté escuchando, que me pueda salvar? Esa es la diferencia entre creer y confiar. Cuando el apóstol dice aquí, si no creísteis en vano, no se refiere a que estemos creyendo que estamos aquí juntos. No, está hablando de confiar. Si ustedes no confían en el Señor, eso que ustedes han creído es vano, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no han confiado. Si nosotros creemos en la resurrección, pero no confiamos en que Jesús haya resucitado, nuestra fe es vana, porque es una creencia que no trasciende, que no va más allá de lo tangible. Creer es confiar, y nosotros somos una comunidad de creyentes, pero ante todo una comunidad que ha confiado en el Señor. Cuando decimos creemos en el Señor, estamos diciendo vamos a confiar que a donde Él nos lleve va a ser el lugar más seguro, va a ser el puerto seguro. Eso es confiar. Entonces el apóstol aquí está hablando de el que no ha confiado en el Señor. En términos teológicos sería el que no tiene fe en Cristo, no puede ser salvo, ha creído en vano. Las Escrituras también nos dicen
que los únicos que creen no somos los creyentes. ¿Saben quiénes más creen? Los demonios. Y no dice, y los demonios también creen y serán salvos, sino que tiemblan. Creer es confiar en el Señor. Versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Ahí utiliza 2 veces la expresión conforme a las Escrituras, según a las Escrituras. Está hablando de las Escrituras, que las Escrituras han dado testimonio de esto que ha sucedido. Las Escrituras dan testimonio del Evangelio. 3 cosas que hay ahí, 3 ideas importantes. La primera está hablando del Evangelio, y la primera idea que dice es: Jesucristo murió por nuestros pecados. Todo creyente que vive el Evangelio entiende que Jesucristo murió por sus pecados. Para entender eso, debe reconocerse a sí mismo como ¿qué? Como pecador, y ante ello la necesidad de un Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesús. Nosotros confesamos: Jesucristo murió por nuestros pecados. Es algo fundamental del Evangelio, algo que no se puede negar en el Evangelio, algo que nosotros no podemos negarle al mundo, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero ahí no termina todo, porque después sigue la idea de que fue sepultado. Cristo degustó la muerte, fue sepultado, y luego dice resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Está claro, resucitó al tercer día. El mismo Señor Jesús hablaba de la resurrección en muchas ocasiones, y una vez se comparó el hecho de la resurrección con lo que había sucedido con Jonás. Ustedes recuerdan la historia de Jonás, que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, y Jesús lo comparó: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así también iba a suceder con el Mesías. Pero el libro de los Salmos también habla de este evento. Busquemos un momentico el Salmos 16. Un versículo que es bastante importante. El Salmo 16, el verso 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. La idea de la corrupción es lo que sucede con los muertos, porque cuando nosotros pensamos en la muerte, nos remitimos de una vez a la corrupción de este cuerpo físico. Pero aquí dice que no permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. ¿Por qué no lo permitió? Porque el poder del Espíritu lo levantó al tercer día. Por eso dice allí resucitó al tercer día. Cuando Pablo está explicándoles a ellos cuál es el evangelio que yo les he predicado, incluye esos 3 elementos. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue a la tumba, fue al sepulcro, fue sepultado y resucitó al tercer día. El evangelio completo no solamente lleva la idea de la muerte del Señor, lleva también la idea de la resurrección del Señor. ¿Y saben qué hay más? La resurrección del Señor, que un día
regresará, vendrá, y la Escritura dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, así como lo dijo Job. Mis ojos, no otros ojos. De los versos 7, el 7 y el 8, dice: después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, ¿se apareció a quién? Se apareció a mí. El apóstol está dando evidencias tangibles o de personas específicas que vieron al Señor resucitado. Por eso dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y en el verso 4 y 5 había dicho, en el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros duermen. ¿Cuántas personas no quisieran corroborar la resurrección del Señor viéndolo tangiblemente? Mira, aquí está Cristo, aquí resucitó, véalo aquí. Ustedes saben que sucedió con uno de los apóstoles, ¿verdad? Si yo no lo viera y no metiera el dedo en sus heridas, yo no creeré. Eso pasó. Pero la Escritura dice que Jesús, el Jesús resucitado, se aparece a muchos, a sus apóstoles, a multitudes, y en última se apareció al apóstol Pablo. De ahí en adelante el apóstol va a dar unos distintivos de lo que ha sido su ministerio hacia los gentiles. Desde el verso 9 en adelante, cuando él habla ya de qué ha sido su experiencia de ser testigo del Señor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol está hablando de lo que ha sido su ministerio, pero la idea de la resurrección ya no del Señor, sino de todos los creyentes, la va a desarrollar del verso 12 en adelante. Pero antes de leer, adentrando en esos pasajes, vamos a ir al hecho histórico de la resurrección. Los 4 evangelios detallan mucho sobre la resurrección del Señor, y vamos a hacerlo desde la visión de Mateo. Vayamos un momento a Mateo. Mateo 28. Y vamos a reconstruir históricamente lo que ha sucedido. Mateo 28, los 10 primeros versículos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid,
ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. En nuestra mente hacemos un recuento de cómo fueron los hechos. Esta es una perspectiva de uno de los evangelistas, de Mateo. Habla de las mujeres, habla de un ángel, habla de una tumba y de una invitación a ver la tumba. Y quiero que veamos unas imágenes, si las tenemos por allí. ¿Cómo es la tumba? ¿O cómo eran las tumbas en esa época? ¿Cómo así que una piedra que nos habla allí? Una piedra que ha sido removida. Y veamos algunos detalles de ello. La tumba, en realidad, es como ven allí. Es una cueva pequeña donde está el lugar donde se depositaba el cadáver. Pero veamos otra más adelante. Una que se ve desde afuera, como era el aspecto de las tumbas en esa época. Imagínense una colina, una puerta pequeña y una gran piedra afuera, así como esto. Si ven esa piedra, que se necesitaban por lo menos 16 soldados para moverla. Hay varias imágenes que pueden darnos una idea de cómo eran las tumbas en esa época. Pero llama la atención esa piedra que está allí. Pero hay una imagen que de pronto les va a llamar mucho la atención. Ahí las mujeres, cuando entran a la invitación de los ángeles, más adelante, otra tumba, otra y otra. Esa imagen. Mateo habla de un ángel, Juan habla de los dos ángeles. Hay uno que se sienta, uno se sienta a los pies de donde estaba acostado el Señor, y otro en la cabecera. Pero piensen en esto. Usted ve un ángel que está al lado de la piedra, ¿verdad? Y da la sensación de que el Señor se ha levantado y ha salido de la tumba y ha pasado por ese camino. En otras palabras, el ángel que mueve la piedra para que el Señor ¿qué? Salga, pues no es la mejor idea bíblica de lo que haya sucedido. ¿Por qué? Porque la piedra no fue removida para que el Señor saliera. Ustedes recuerdan que el Señor, una vez resucitado, atravesaba las paredes, y lo hizo, y la Escritura nos habla de ello. ¿Saben por qué la piedra fue removida? Para que las mujeres entraran y vieran la resurrección del Señor. No para que el Señor saliera, para que ellas entraran. Si la piedra no es removida y Jesús se aparece,
sea, las cosas no suceden como Dios dispuso que fuesen. Las teorías, las conspiraciones y todo aquello que incluso se ha levantado para negar la resurrección del Señor fuese mayor de lo que hay hoy en día. La tumba fue abierta para dar testimonio de la resurrección. De igual modo, Cristo nos dice y nos da pruebas en nuestra vida de fe día tras día de su resurrección. Hoy la puerta está abierta para que nosotros entremos y vivamos. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15 y dejemos los hechos históricos allí y vamos a ver los versículos del 12 al 20. El argumento que el apóstol ahora va a desarrollar con respecto a la resurrección, ya no del Señor solamente, sino la resurrección de ¿quiénes? De todos los muertos, de todos los que han muerto. Desde el verso 12 en adelante dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué ideas? Muchas ideas allí. Hagámoslo así sencillo. ¿Qué sucedería si la resurrección no fuese posible? ¿Qué pasaría si todo lo que hemos dicho, que la resurrección de los muertos es una realidad gracias a que Cristo resucitó, y hoy nosotros seamos flexibles a ese pensamiento de que los muertos no van a resucitar? Una vez que una persona murió, no hay más existencia, no hay vida eterna, no hay camino al cielo. ¿Qué pasaría si eso fuese así? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Si los muertos no resucitan, lo primero es, como los muertos no resucitan, es que Cristo no pudo haber resucitado. Porque cuando decimos los muertos no resucitan, eso incluye también ¿a quién? Al Señor. Si decimos que los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Pero resulta que nosotros estamos predicando un mensaje de salvación. Ese mensaje que estamos predicando de salvación no tiene sentido. Es un mensaje vano, una predicación sin sentido. Eso que hacemos nosotros de ir a predicar a los otros para que sean salvos, si no creemos que los muertos resucitan, no tiene ningún sentido. Estamos perdiendo el tiempo, estamos siendo engañados por otros o nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a predicar algo si no creemos en la base de eso? ¿Cómo vamos a predicar salvación si no creemos que los muertos han de resucitar algún día? Se caería ese fundamento. No solo nuestra predicación es vana, sino la fe que estamos profesando. Estamos siendo engañados. Estamos confiando en algo que no deberíamos confiar, porque los muertos no resucitan. Estamos hablando mal de Dios. Estamos dando un falso testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra predicación dice una cosa, que el hombre puede ser salvo en Cristo Jesús, pero estamos creyendo otra cosa, que los hombres no pueden resucitar. Estamos diciendo, dando un mal testimonio o un falso testimonio de Dios mismo. Bueno, y el apóstol también dice, si eso es así, todavía estamos bajo el yugo ¿de quién? Del pecado. Seguimos muertos en nuestros pecados.
Y no solamente nosotros, sino aquellos que nos preceden en Cristo. Aquellos que murieron también estarían perdidos. O sea, el argumento del apóstol aquí es: si los muertos no resucitan, no es posible nada de nuestra fe cristiana. El cristianismo no tiene sentido. Si nosotros no creemos en la resurrección, si nosotros no creemos que algún día vamos a resucitar, estamos perdiendo el tiempo, estamos siendo engañados, estamos creyendo en vano. Y dice que somos dignos ¿de qué? De conmiseración. Lamentable para un pueblo que no cree en la resurrección de los muertos. Lamentable para un creyente que se dice creyente pero no cree en la resurrección de los muertos. Eso es lo que está diciendo aquí y lo desarrolla de esa forma. En el verso 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y le pone la lápida a ese argumento en el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nuestra fe no trasciende, no pasa más allá de creer que Cristo solamente murió, pero que no resucitó, nuestra fe es vana. Somos dignos de lástima. Ahí sí podemos estar de acuerdo con aquellos que dicen que la iglesia cristiana es borrega. ¿Sí han escuchado esa expresión? Los borregos. Pero gracias a Dios, y el verso 20 lo rescata y lo dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo dice: eso no es así. ¿Por qué? Porque Cristo fue levantado de los muertos y es primicia. Primicia. ¿Saben el contexto, el significado de una primicia o de las primicias? Lo más importante es la primicia. El más importante de los que ha resucitado, el Señor Jesús, y nos antecede a nosotros en la resurrección de los muertos. Algún día hemos de resucitar. Mira, no importa lo que pensemos nosotros en cuanto a la resurrección, pero vamos a resucitar. O sea, no depende de que lo creamos o no lo creamos. Pero ¿saben lo que es importante en cuanto a la resurrección de los muertos? Es que la palabra dice: algunos van a resucitar para estar ¿con quién? Con el Señor. Cristo ha preparado moradas para estar eternamente con el Señor. Pero hay otros que van a resucitar para perdición eterna. Y eso es lo que debería preocuparnos. Hoy, domingo de resurrección, celebramos la resurrección del Señor. Recordamos que Cristo resucitó, que no se quedó en una tumba, que está vivo, que vive, que tiene un cuerpo corporal, un cuerpo así como el de nosotros, pero glorificado, lo cual le da otras características. Pero también nos dice, y eso lo va a desarrollar también el apóstol más adelante, que nosotros, si hemos de morir algún día, resucitaremos con un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? La Escritura no se explaya en decirnos las características de un cuerpo glorificado. Vemos algunos destellos de lo que sucedió con el Señor Jesús cuando resucitó, que atravesaba las paredes, pero que comía, participó de la cena, que no estaba sujeto a muchas de las condiciones naturales. Pero la convicción que nosotros tenemos es que vamos a resucitar algún día.
ese mensaje de la resurrección, la idea de la resurrección, la percepción de la resurrección debe acompañarnos hoy y siempre, hasta que estemos en este mundo o hasta que Cristo venga por su iglesia. Muchos dirán: no tengo tiempo para pensar en la resurrección, prefiero ser un creyente simple, pero yo no me voy a debatir en esos pensamientos. Pues les tengo una noticia: queramos o no queramos, algún día de primera mano vamos a experimentar lo que el apóstol aquí ha dicho y lo que las escrituras han dicho respecto a la resurrección. Somos creyentes, somos hijos del Señor. Decimos que somos los fieles del Señor. El pastor usó una expresión que dijo: si hay alguien que puede discernir los tiempos, somos los creyentes. Si hay alguien que puede entender la historia, somos los creyentes. Porque el dueño de la historia, ¿quién es? El Señor. Hay una ilustración que también quiero regalarle. Quiero que la meditemos un poco. Señor, ¿por qué tardas tanto? Resucitaste, estás a la diestra de Dios Padre. Un día vas a venir por tu iglesia. ¿Cuánto más vamos a esperar? Ya estamos listos. Piensa en esta ilustración. ¿Quién de nosotros alguna vez nos ha subido en un alimentador de Transmilenio? Creo que es una experiencia que todos hemos tenido. Subirse a un alimentador. ¿Y qué tal una mañana? Estamos un poco tarde y salimos, y cuando vemos la estación del alimentador va llegando, pues toca correr un poco para llegar. Y sabemos que una vez que el bus llegó y abra las puertas, es inminente que las va a cerrar y se va a ir. Esa palabra, la inminencia, significa que en nuestra cabeza está que eso va a ocurrir. Cuando nosotros vamos y no hemos llegado al paradero y el bus ya se está subiendo la gente, el personal, y ustedes calculan: si alcanzo a llegar, no alcanzo a llegar, no, me toca correr porque yo sé que es inminente, va a cerrar la puerta con el último pasajero y me voy a quedar. Y la gente corre. ¿Sí han visto a la gente corriendo? El último. Y alcanzó. Esa última persona, porque ustedes dicen: bueno, ya estamos todos arriba, no hay nadie abajo, cierre la puerta y vayámonos, vámonos. Y de pronto el conductor no lo hace y deja las puertas abiertas, y llega la persona toda sudada y le dice: gracias. Sí lo han visto, ¿verdad? Pero de pronto viene otro allá corriendo también, y usted dice: bueno, ese, y ahora sí nos vamos. Y sube. Y de pronto viene y el conductor, cierra las puertas y se quedó. El sentido es la inminencia. Y ustedes miran al conductor. Si el conductor, una vez que se subió el último del grupo, aunque venga el otro corriendo y le cierra la puerta y le dice: uy, lo dejó allá afuera, ese conductor sí es mala gente. ¿Qué le costaba dejar un poquito y que entrara? Dios no es ese conductor. Señor, regresa pronto, que ya estamos todos arriba, vamos. Y Dios viendo: no, que tengo pueblo todavía hay pueblo. Como si Dios estuviese rogando: entren, sálvense. Dios rogando. ¿Cómo es eso, Dios rogando? Dios rogando a través de nosotros. Nuestro sentir y nuestro clamor no es de ser activista. Hay que predicar, bueno, vamos a predicarle. Ya le predicó uno, se salvó. No, es esa urgencia de que el Señor viene. Y yo no quiero que la gente se quede. Yo quiero que cuando se cierre la puerta, entró el último de los que estaban para ir. El que venía corriendo, que Dios lo llamó: venga, entró.
pero sabemos que es inminente que la puerta se va a cerrar. En cualquier momento cerrará la puerta y la esperanza para el que no entró habrá desaparecido. No hay esperanza, porque la Biblia dice que va a haber perdición, va a haber perdidos. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es uno de nosotros? Un cristiano es una persona que ha creído y ha confiado en que Dios ha enviado a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Pero no solamente a morir, también que ha resucitado, lo cual garantiza que un día nosotros también vamos a resucitar. Que ha resucitado y que ha abierto el camino, la puerta para tener una vida eterna. ¿Con quién? Con Dios, con el Padre. Eso es lo que somos nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, que nos ha rescatado y que ha abierto la posibilidad de una vida eterna con Dios mismo. Amén. Amén. Hermanos, coloquémonos de pie y oremos.